Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues finalmente hemos visto cómo esta semana los bajistas de nuevo se apoderaban de los mercados, sobre todo en Estados Unidos, donde veíamos un cierre semanal y mensual feísimo. Decíamos que esta semana era totalmente clave ver cómo iba a reaccionar el índice SP500 en Estados Unidos al acercarse a esa media móvil de 200 sesiones. Era totalmente clave que se mantuviese por encima de esa zona, pero todo lo contrario, hemos visto cómo intentaba superarla, pero de nuevo hemos visto un claro rechazo a ella. Han entrado de nuevo los bajistas con bastante volumen por parte de la oferta y de nuevo hemos visto cómo esa media de 200 sesiones impulsaba a la baja la cotización, lo que ha acabado provocando, como decíamos, que el cierre semanal y mensual en los índices acabase siendo muy, pero que muy negativo. Ahora todo esto apoya la idea de que quizás podríamos continuar con la corrección. Además, como comentaremos durante el vídeo, nos espera una semana bastante complicada en los mercados porque parece que se van a poner ya esos aranceles. Por lo tanto, hay mucho miedo ahora mismo en el mercado y eso no ayuda para nada a que veamos un posible rebote. Pero bueno, lo iremos viendo durante el vídeo. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a analizar todos los índices como hacemos todas las semanas, a ver esa situación en la que nos encontramos ahora mismo, y yo creo que ahora la clave puede estar cuando llegue ese miedo esta semana en buscar un suelo desde el que quizás podríamos encontrar un buen rebote en los mercados, y veremos a ver qué tiene que suceder para pensar si es un simple rebote o si por el contrario es el final de toda la caída que llevamos viendo en las últimas semanas en los mercados. Vamos a ver también ese calendario económico que nos espera esta próxima semana, que tenemos datos también bastante interesante. Veremos también esos gráficos, datos que hemos sacado de Twitter y que me han llamado bastante la atención, y como siempre veremos también todas las acciones que me habéis pedido esta semana. Pero antes de todo eso, como siempre, os daremos un comentario de lo que hemos visto esta semana y la lectura que podemos hacer para la próxima semana. Así que venga, porque nos espera un vídeo muy interesante. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como ya veníamos comentando, las últimas semanas el mercado está muy acostumbrado desde los últimos años a que veamos quizás 1 o 2 semanas de correcciones importantes, veamos un susto fuerte y a partir de ahí pues parece que se va evaporando, se va diluyendo ese miedo y acabamos viendo una recuperación en V en los mercados, y en un par de semanas o 3 volvemos a estar en máximos y seguimos marcando nuevos máximos crecientes. Eso es a lo que le tiene acostumbrado el mercado en los últimos años a los inversores, pero lo que está sucediendo en esta ocasión parece que es diferente. Para hacer una pequeña diferencia, fijaros que en ocasiones anteriores hemos visto un pico en la caída y rápidamente los mercados han vuelto a rebotar sin quizás darnos oportunidad de tener una semana en un lateral, como hemos visto ahora, para entrar y mantenernos al alza. Todo lo contrario, hemos visto un pico y una recuperación en V, y si estabas 3-4 días sin mirar la bolsa, cuando volvías a mirarla ya estábamos de nuevo muy cerca de esa zona de máximos. Sin embargo, esta vez, como decimos, pues nos hemos mantenido en un movimiento lateral. Parecía que el mercado estaba titubeando, salían noticias que bueno, a lo mejor no pasa nada, es una oportunidad bastante buena, hemos visto ya una corrección del 10%, es algo normal, vamos a comprar todos porque luego nos vamos a mantener al alza, y es la lectura que yo creo que estaban haciendo muchos inversores, y ya os lo comentaba la semana pasada. Pero como veíamos en el análisis técnico, en los gráficos, una de las claves estaba en la media móvil de 200 sesiones, para quizás irnos de todo ese ruido que había ahí, ver de forma más objetiva si de verdad nos esperaba un repunte bastante más importante. Y fijaros cómo esa media de 200 sesiones, lo veremos luego, ha sido un techo infranqueable. ¿Eso qué ha provocado? Pues que volvamos a la cruda realidad y que de cara a final de esta semana de nuevo viésemos que empezaba a haber caídas bastante importantes. Y para empezar esto, ya todos esos inversores que han ido acumulando acciones en esa última semana en la que parecía que intentábamos el rebote o nos movíamos en un movimiento lateral, pues ya les haya pillado a contrapié. Eso es bastante peligroso, lo decíamos también. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados los inversores a eso. Imaginaros que ahora todavía nos quedase una caída de un 6, un 7%. Va a haber muchos inversores que van a decir, esto no me lo esperaba, esto no lo he vivido, no sé cómo tengo que reaccionar ahora. ¿Compro más? O por el contrario, vendo todo porque a lo mejor va a venir un susto más importante, y ahí es donde va a estar la clave. Yo creo que si en esta próxima caída, que yo creo que llegará esta semana va a ser totalmente clave, porque venimos viendo durante muchos meses todo el ruido de los aranceles para aquí y para allá, que es lo que acaba provocando esa caída en las bolsas, pero parece
que ya esta semana que viene, la primera semana de abril, es cuando ya se van a establecer definitivamente esos aranceles más importantes y donde vamos a ver la realidad. Si de verdad Trump se está quizás pasando un poquito y está a lo mejor metiendo demasiado miedo, pero luego la realidad no va a ser tal, o si por el contrario a lo mejor sí que es verdad que va a ir con todo y se va a lanzar un órdago. Veremos ahí, porque es lo que tienen realmente miedo los inversores, y ahí es donde puede provocar ese pánico que quizás estamos buscando. Fijaros que hemos visto caídas, no ahora, pero en la anterior corrección que veíamos correcciones en una sola sesión por encima del 2,5%, el 3% en el S&P 500, y tampoco nos parecía que fuera una sesión de pánico. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que cuando va cayendo la bolsa poquito a poquito y se va desangrando, no provoca tanto pánico como cuando de repente nos abre una sesión con una caída de un 3 o un 4%. Esas son las típicas sesiones de pánico, esas son las típicas sesiones donde en la apertura vemos que se produce un gap a la baja y luego volvemos a repuntar y ahí se forma el suelo. Y eso todavía no lo habíamos visto, y lo decíamos, todavía no hemos encontrado una vela así de recuperación. Y quizás ese tipo de movimientos son los que tenemos que esperar esta semana. Esto no va a significar que ya esta semana veamos un suelo y volvamos a repuntar y volvamos a la zona de máximos. Va a ser totalmente clave la zona en la que se estabilice la caída del S&P 500, y lo vamos a ver luego en la sección de los índices, porque si nos pasamos de frenada en esa caída puede que ya nos esté anticipando de forma clara y fehaciente que nos acercamos a un año como el 2022, y ahí es donde va a estar la clave. Ahora mismo vamos a tener tres escenarios diferentes. El primer escenario es que a lo mejor esa caída, aunque parezca que sea negativa, nos dé alguna esperanza para pensar que es una simple corrección de ese 10-12%, y a partir de ahí tengamos ese último susto y nos recuperemos muy bien y volvamos a máximos. Todavía tenemos esa probabilidad. Vamos a tener otro escenario en el que vamos a ver cómo en la caída nos va a anticipar que nos vamos a enfrentar a una tendencia bajista más larga y que podría dar lugar a un año como el 2022, pero si de verdad la caída es bastante más importante y perdemos zonas de soporte que luego situaremos, nos podríamos enfrentar a algo peor en los mercados. Y algo peor no significa una caída del 20%, del 25%, como veíamos el año 2022, sino que quizás nos esperaría una tendencia bajista más larga en los mercados. Y ese es el escenario que, como decíamos la semana pasada, prácticamente ningún inversor estaría descontando. Por lo tanto, creo que ahora más que nunca el análisis técnico va a jugar un papel esencial. ¿Por qué? Pues porque nos va a hacer, si queremos que dejemos a un lado todo ese ruido de los aranceles, nos centremos única y exclusivamente en los gráficos y veamos de forma objetiva qué escenario es el que tiene una mayor probabilidad. Muchas veces cuando estamos en estas situaciones, lo hemos dicho muchas veces, la clave donde está en ver ese pánico, ese ruido, y una clave del pánico va a ser que salga en el telediario. Si esta semana vemos en el telediario que debido a los aranceles que Trump ha puesto a Europa o a un sector o al otro sector, la bolsa está cayendo un 3 o un 4%, ahí tenéis la señal. Ahí tenéis la señal de que ahí va a estar el suelo para comenzar un rebote, y con lo que luego veremos en los índices vamos a ver si será un simple rebote o el escenario va a ser mucho más negativo. Así que creo que nos espera una semana muy, pero que muy interesante, donde tenemos que estar muy atentos. Así que vamos a ver, vamos a seguirlo muy de cerca, y que seguramente, como decimos, la clave en los mercados muchas veces para nuestra operativa está en acabar viendo movimientos importantes, que es donde al final podemos utilizar nuestra operativa para obtener una buena rentabilidad, ya sea con subidas o con caídas. Como ya os comentaba, esta semana, en el día de hoy, después de publicar este vídeo del resumen semanal, haremos un nuevo vídeo para todos aquellos que sois miembros del canal, donde vamos a ver una posible operativa con tres acciones diferentes. Vamos a proponer la estrategia, vamos a darle sentido a por qué deberíamos situar la zona de entrada en un punto, la zona de salida en otro punto, y quizás ese stop loss por si nos equivocamos de estrategia en otro punto diferente. Creo que son vídeos muy interesantes con los que se puede aprender muchísimo, porque llevamos a la verdadera práctica todo lo que comentamos muchas veces en los análisis técnicos. Lo decía también esta semana. La anterior vez que hicimos esto, analizamos o pusimos la estrategia en tres acciones españolas. Esta vez vamos a incluir también alguna acción americana, y una de ellas va a ser Nvidia, que la situación se está poniendo bastante interesante. Además,
esas estrategias van a partir de la idea de que esta semana va a quedar algo de miedo, va a quedar algo de ruido, que quizás nos dé la oportunidad de alcanzar esas zonas objetivo que veremos en el gráfico para ver si se acaba cumpliendo ese movimiento que plantearemos. Así que para los que sois miembros del canal, nos veremos por partida doble el día de hoy. Y bien, vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta semana. La verdad que lo que hemos notado esta semana con esos datos económicos es que parece que a lo mejor la inflación no es tan preocupante y seguimos viendo además que es esa salud de la economía que podemos notar por el consumo privado, el consumo de las familias, pues parece que se sigue deteriorando. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ahí es donde está la clave para notar si la economía se va a deteriorar más de la cuenta. Y de momento la situación no pinta demasiado bien. Esta semana que tenemos, pues bueno, en la sesión del lunes, fijaros que va a ser la última sesión del mes, donde veremos ese cierre mensual, aunque como ya hemos dicho, pinta bastante mal ese cierre mensual. Tendremos el IPC de Alemania. ¿Dónde está la clave aquí? Pues lo que hemos dicho muchas veces. Si empezamos a notar que esos datos de inflación del IPC, el PCE en Estados Unidos, empiezan a mantenerse por debajo de lo esperado, eso nos indica que la economía se está enfriando. ¿Por qué? Pues porque no se pueden mantener los precios tan altos como anteriormente debido a que la demanda del consumidor final se está reduciendo. Si nos vamos a la sesión del martes, tendremos el PMI manufacturero de Alemania. Fijaros que la previsión se sitúa por encima del último dato, veremos a ver si esto se acaba cumpliendo y si de verdad parece que se recupera un poquito el PMI manufacturero en Alemania. Sí que es verdad que como estamos viendo que se va a inyectar otra vez miles de millones en la economía para favorecer la industria armamentística, pues esto puede hacer que se impulse el PMI manufacturero en Alemania y en el resto de Europa. Veremos a ver qué efecto acaba teniendo, porque hay muchas veces que por más dinero y más dinero que sigas metiendo ya tiene un margen de ese dinero que llega a ser productivo y a lo mejor la repercusión que tiene luego los datos pues no es tan clara. Veremos a ver, y de hecho creo que estos datos hay que empezar a prestar bastante atención también. Fijaros cómo a las 10 de la mañana tenemos el IPC de la zona euro, misma lectura que comentábamos con el IPC de Alemania. A la 1:30 tenemos la comparecencia de Lagarde, aunque bueno, tampoco se espera que provoque gran movimiento esa comparecencia, únicamente cuando hay esas reuniones del Banco Central Europeo donde se habla de tipos de intereses, cuando hay que prestarle más atención. Si no, pues son simples comparecencias que a lo mejor ni siquiera hablan nada de lo que el mercado estaría esperando. Tenemos, dato muy importante, a las 3 menos cuarto de la tarde, hora española, PMI manufacturero en Estados Unidos, y fijaros que la previsión es que se mantenga por debajo o que se vaya por debajo de la zona de 50. Eso ya es recesivo, eso nos marca que la economía en Estados Unidos, que el sector manufacturero se estaría deteriorando bastante. Veremos a ver si eso se acaba cumpliendo. También tenemos el ISM del manufacturero a las 3 de la tarde, también dato bastante importante. Y a las 3 de la tarde las encuestas del JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos. También muy importante vigilar cómo está el mercado del empleo en Estados Unidos, porque si se empieza a deteriorar también de forma importante, pues ya sí que sí, a ver cómo acabamos saliendo de esta, porque ya sabéis lo que venía diciendo la FED en cada reunión, es que todavía el empleo se mantenía bastante fuerte y que no había riesgos de ninguna recesión. En la sesión del miércoles, pues fijaros que tenemos el cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos y también, bueno, pues tenemos la variación del desempleo en España, pero que yo creo que, como digo muchas veces, no tienen ninguna repercusión los datos que tengamos en España a nivel bursátil. En la sesión del jueves, ¿qué tenemos? Pues fijaros, como siempre, a la 1:30 de la tarde tendremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. La verdad que se mantiene muy estable últimamente. De momento, pues no está provocando grandes turbulencias. Sí que ha habido ocasiones en las que ha provocado turbulencias importantes porque se ha desviado muchísimo de la previsión, pero de momento se mantiene muy estable. Dato clave, también a las 3 menos cuarto de la tarde, el PMI de servicios en Estados Unidos, que fijaros, la previsión es que vuelva a repuntar bastante. Esto sería muy positivo, porque es lo que hemos comentado también en anteriores ocasiones. La clave ahora mismo en las economías mundiales puede que no esté tanto en el PMI manufacturero, sino en el PMI de servicios. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor peso en la economía, el PMI el sector servicios. Si vemos que el sector servicios vuelve a reflotar, pues eso puede ser una bombona de oxígeno para la economía de Estados Unidos. Veremos a ver si se acaba cumpliendo esa previsión. También relacionado con ese mismo dato tendremos el PMI no manufacturero del ISM a las 3 de la tarde. Y si nos vamos ya a la sesión del viernes, pues bueno, fijaros que tenemos los ingresos medios por hora. Dato importante también relacionado
con la inflación en Estados Unidos, tenemos las nóminas no agrícolas, dato también importantísimo para ver esa salud del empleo en Estados Unidos, tasa del desempleo. Ojo, la previsión se nos va ya al 4,2 desde el 4,1 anterior, y luego tendremos también declaraciones de Powell, pero que lo mismo que decíamos antes de la gas, simplemente cuando hay reuniones de la Fed parece que puede tener mayor repercusión. Así que esta semana tenemos datos importantes en materia de PMIs y en materia de empleo, que son datos clave para saber cómo estaría la salud también de la economía, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y bien, vamos a comenzar con esos datos gráficos económicos que he sacado de Twitter esta semana. Y fijaros que el primero de los gráficos lo que nos está mostrando es que quizás los inversores se están posicionando en largo en el VIX. Fijaros con esta línea roja que tendríamos aquí abajo, como ya habríamos visto en años anteriores, cuando la situación en las bolsas a lo mejor se ha complicado un poquito. ¿Eso que nos marca? Pues que quizás los inversores ahora mismo sigan teniendo miedo de que todavía nos queda una caída mayor, lo que apoyaría la idea que esta semana sigamos viendo una corrección. Si nos vamos al siguiente de los gráficos, fijaros, porque aquí lo que nos estaría marcando son las sesiones o los días en los que quizás se espera que haya una alta volatilidad o un mayor riesgo en el mercado. Y fijaros cómo un día clave lo vamos a situar esta semana. Fijaros cuando se impongan esas tarifas, esos aranceles en Estados Unidos. Ese día se considera que hay bastante miedo en el mercado, por lo tanto, día clave a vigilar para ver cómo reaccionan los mercados, no sea que vaya a ser esa típica vela donde abrimos con una caída bastante importante y luego al final acabamos viendo una recuperación. Eso es lo que tenemos que ver para ya experimentar un rebote importante en las bolsas. Vamos con el siguiente de los gráficos y fijaros que esto es muy importante y esto es una lectura que tenemos que hacer. Cuando hemos visto que el S&P 500 se mantenía muchas veces al alza, simplemente lo hacía porque había 6-7 acciones, esas 7 magníficas, que lo venían haciendo bastante bien. Y sin embargo ahora estamos viendo la situación contraria. Y fijaros que si echamos un ojo a lo que ha hecho que principalmente caiga el S&P 500, pues fijaros que ha venido provocado por grandes empresas, Tesla, Meta, Amazon, Apple, Alphabet, Netflix, es decir, todas esas empresas que antes era la punta de lanza de la subida del S&P 500, ahora están siendo las que estén provocando unas caídas mayores en el S&P 500. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado porque también son esas acciones que han estado bastante sobrevaloradas o son acciones que en sus gráficos, en su cotización, estaban representando un escenario idílico para la economía y para sus cuentas para los próximos años, y si a lo mejor ese escenario se tuerce, estas acciones lo pueden hacer mal, y si lo hacen mal, el S&P 500 puede que lo acabe haciendo también muy, pero que muy mal. El descalabro que llevan algunas de estas acciones desde máximos es ya de verdad bastante preocupante. Vamos con el siguiente de los gráficos, que es de Héctor Chamizo, y fijaros que en este gráfico estamos representando el riesgo, el índice del riesgo y el oro, y normalmente el oro estaría anticipándose a ese riesgo que luego podemos acabar viendo en la economía, en los mercados. Y fijaros cómo el oro sí ha disparado respecto a ese índice de riesgo, y normalmente el índice del riesgo acaba mucho más alto que el oro. Por lo tanto, lo que estaría descontando ahora mismo el oro es que nos vamos a enfrentar a una situación bastante peligrosa. Por lo tanto, veremos a ver, a lo mejor esta vez es diferente, pero no es lo que hemos podido apreciar en los últimos años. Y así nos vamos al último de los gráficos, un gráfico que está dando muchísimas, pero que muchísimas vueltas. Hace unas semanas, un mes, comentábamos que el dato del GDP Now de la Fed de Atlanta anticipaba que la economía en Estados Unidos, que ese crecimiento del PIB se iba a deteriorar una auténtica barbaridad. La siguiente versión de este gráfico fue que, bueno, que a lo mejor tampoco era así, porque debido a todas esas importaciones de oro que estaba haciendo Estados Unidos, pues estaba deteriorando esa evolución del GDP Now de la Fed de Atlanta, y que a lo mejor pues esa caída de lo que se esperaba del crecimiento económico en Estados Unidos no era tal. Pero ahora estamos empezando a ver que quizás si descontamos también esas importaciones de oro de Estados Unidos, pues también el crecimiento sería muy, pero que muy bajo para los próximos meses. Se situaría cerca del 0,2%, lo que sí que es verdad que el oro, las compras de oro tienen un peso importante para pensar que la economía se va a poder deteriorar, pero cuidado porque si descontamos esas importaciones de oro,
también estaríamos viendo cómo la economía de Estados Unidos se podría empezar a desacelerar de forma muy pero que muy preocupante. Y vamos a continuar con la que probablemente es la sección más importante del vídeo del resumen semanal de esta semana, por lo que nos pueda esperar esta próxima semana. Vamos a ver cómo parece de nuevo que la situación no es igual en Estados Unidos que en Europa, pero como vais a ver, en Europa también la situación se está empezando a deteriorar. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo habíamos visto un último impulso de esto esta semana, conseguimos marcar un nuevo máximo creciente, pero ha sido un nuevo máximo creciente simplemente para hacernos ver, por lo que hemos visto a final de semana, que hay bastante debilidad y que ya no consiguen mantenerse con claridad en la zona de máximos, que el RSI nos ha marcado que estábamos en 64,57, muy alejados de la zona de 70, y eso es una clara señal de debilidad. ¿Por qué? Porque si ahora vemos una nueva corrección y nos enfrentamos a ese soporte que tenemos el 12.800, ya vamos a tener el recuerdo de que en esa última subida no teníamos fuerza suficiente, y eso puede ser una señal anticipada de que ese soporte, los 12.800, puede que no aguante en el caso de que acabemos viendo algo así. ¿Y qué hay ahí también en esa zona? Fijaros, la media móvil de 70 sesiones que va directa a ese soporte que veíamos a mitad de marzo, y se acaba perforando esa zona. Lo que nos marcaría es que se cumple esa divergencia que venimos viendo durante todo el mes de marzo y que nos podría anticipar una caída mayor. ¿Una caída mayor hasta dónde? Hasta aquí, hasta los 12.100. Hay que tener en cuenta que Europa se ha mantenido al margen de esas caídas que teníamos en Estados Unidos. Parecía que por aquí, pues bueno, no pasaba el miedo. Ya lo hemos comentado también muchísimo últimamente. El IBEX 35 lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Principalmente por el sector financiero, que es el que mejor lo ha estado haciendo. Pero cuidado, porque como pinche el sector financiero, el descalabro puede llegar a ser bastante importante. Por lo tanto, yo no descartaría que como acabemos perforando la zona de los 12.800, veamos una caída hasta la zona de los 12.120, que es donde teníamos el techo a finales del pasado año. Por lo tanto, debemos tener ahora mismo muchísimo, pero que muchísimo cuidado. Además, esos aranceles que se esperan hasta la próxima semana nos van a afectar a los europeos, y eso puede ser la excusa perfecta para que nos alejemos ya claramente de esa zona de máximos y veamos una caída bastante más fuerte, que esto no lo pueda frenar ni lo bien que lo está haciendo el sector financiero. Si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros que teníamos una clara divergencia. Hubiera sido buenísimo, pero buenísimo, que esta semana hubiéramos conseguido mantenernos al alza a cierre semanal, y es que lo tuvimos muy cerquita. Un cierre sobre los 13.400 hubiera sido maravilloso en el IBEX 35, pero el rechazo fue claro. ¿Y eso que nos anticipa? Que viene debilidad, que vamos a seguir viendo una corrección. Si nos vamos al gráfico mensual, pues fijaros la vela que ha dejado. Es una vela clarísimamente de indecisión. Nos queda la sesión del lunes, pero ya creo que poco vamos a poder arreglar, sobre todo por el cierre que vimos en Estados Unidos. Es decir, lo normal es que esto incluso se deteriore un poquito más. Fijaros el paralelismo. Ya sé que esto muchas veces, pues bueno, pero fijaros el paralelismo que teníamos en noviembre y octubre de 2007. En octubre vimos una subida muy fuerte, marcando nuevos máximos históricos, y en noviembre vimos una vela de indecisión. Muy parecido a lo que tenemos ahora. Es muy parecido. Por lo tanto, cuidado, porque la historia no se repite siempre, pero muchas veces rima. Esto lo hemos dicho muchas veces. Cuidado. ¿Vale? Cuidado con lo que estamos viendo, porque son patrones que ya hemos visto en los gráficos y que se pueden acabar repitiendo. Lo positivo, pues que en la última subida el RSI ha estado altísimo. Fijaros, en el mes de febrero se situó en 77,62 y ahora mismo seguimos en 77 también. Probablemente cerramos un poquito para abajo, con la caída que probablemente llegue en la sesión de lunes. Pero eso lo que nos va a indicar es que tras lo que puede ser una caída importante ahora en el IBEX 35 para quizás buscar ese soporte sobre los 12.000, luego podríamos experimentar de nuevo un repunte bastante importante. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vámonos al DAX. Y fijaros cómo se ve claramente ese movimiento lateral. En el caso del DAX no hemos alcanzado nuevos máximos esta semana, sino que nos hemos acercado al suelo de ese movimiento lateral. Y ahí está la clave en el DAX. Como esta semana veamos que perfora la zona de los 22.250, eso va a ser muy peligroso porque confirmaría
la divergencia que estamos viendo en el gráfico, vamos a ponerlo bien para que se vea que el último pico, fijaros, se situó bastante por debajo de la zona de 70 en 66, confirmaría esa divergencia, probablemente perdería la media móvil de 70 sesiones, bastante probable, y fijaros cómo podríamos luego experimentar una caída mínimo hasta los 21.700, pero cuidado, no nos vayamos a buscar soportes por debajo de los 21.000 o en los 20.520. Cuidado, tengo la sensación de que esta semana en Europa puede haber un descalabre bastante importante. Tengo esa sensación porque es que encima estoy leyendo por todos los lados que si Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos y toda la película. Por lo tanto, cuidado, porque eso yo creo que puede llegar a ser bastante peligroso simplemente por la ley del sentimiento contrario. Y si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros que tenemos una divergencia muy clara. Habíamos tenido unas cuantas velas de indecisión las últimas semanas y finalmente esta semana lo que hemos visto es una corrección muy importante, donde parece que vamos directos a romper ese movimiento de indecisión para continuar con la corrección. Y fijaros cómo por primera vez desde, fijaros, septiembre de 2024, hemos cerrado con claridad por debajo de la media de 6 sesiones. Y eso es peligroso, porque eso nos marca que la tendencia alcista actual puede estar rota. Fijaros también esa divergencia que tenemos, si al final continuamos con la corrección, nos podría marcar también el final de toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses. Muy peligroso lo que empezamos a ver en Europa. Y es que me está recordando muchísimo a lo que comentábamos en Estados Unidos hace un mes y medio, 2 meses, donde decíamos que bueno, que de momento solo habíamos visto una pequeñita corrección, si va hasta los 5.800, 5.900, 6.000, pero que cuidado porque la situación se está empezando a poner bastante fea. Y es que me está recordando muchísimo a eso lo que estoy viendo ahora mismo en Europa. En el gráfico mensual, pues fijaros, la vela es muy fea. Es muy fea. Sí que es verdad que simplemente hemos perdido un 0,40%, a excepción de lo que queda de movimiento en la sesión de lunes, pero es feísima por 2 razones. La primera, porque es un rechazo clarísimo a mantenerse al alza y que estamos cerrando muy cerca de los mínimos del mes. Y la segunda, y que creo y considero que es la más importante, el altísimo volumen. Fijaros el volumen, es espectacular. Fijaros lo que pasó por aquí en 2022, al comienzo de la caída, que aumentaba el volumen. Y al finalmente acabamos con una corrección muy importante en el DAX. Por lo tanto, cuidado, porque lo que podemos estar viendo en este movimiento lateral de todo el mes de marzo y parte del mes de febrero es un movimiento clarísimo de distribución. Y eso sería muy, pero que muy negativo. Vámonos ya al otro lado del charco, vamos a Estados Unidos, donde vais a ver que la situación es bastante diferente porque es bastante más negativa. Decíamos que era clave esta semana, fijaros cómo la semana anterior cerramos justo la media móvil de 200 sesiones y decíamos, es que no tiene fuerza suficiente para superarla. Pues el lunes vimos una subida muy importante y consiguió superar la media móvil de 200 sesiones. Fijaros el volumen, manteniéndose por encima de la media de 200, raquítico. Eso que nos marcaba que no iba a haber fuerza suficiente para mantenernos a la alza y que a poquito que entrase la oferta íbamos a acabar viendo una corrección importante. Fijaros cómo hemos acabado la semana. Teníamos un gap por aquí, que podría ser el típico gap, quizás, donde volviese la cotización. Hubiera sido muy bueno, pero que muy bueno, quizás en la sesión del viernes irnos a cerrar ese gap y que hubiese rebotado y haber cerrado prácticamente en un movimiento lateral. Hubiera sido maravilloso. Y ahí la situación, el escenario para esta próxima semana, os aseguro que os hubiera dicho algo muy diferente, pero todo lo contrario, cerró el gap y continuó corrigiendo con mucha fuerza. Y fijaros cómo se mantuvo por debajo de la media móvil de 200 sesiones. ¿Esto qué nos está marcando? Que esta semana a comienzo vamos a continuar con la corrección. Y aquí nos surgen estos 3 escenarios que planteábamos antes y van a ser muy parecidos en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el S&P 500. Ahora, cabe la opción de que volvamos a acercarnos a esa zona de mínimos que veíamos en marzo, a mitad de marzo, y que en esa zona veamos que vuelve a entrar la demanda, que veamos ahí el último susto y ahí empecemos a rebotar. Sería positivo, estaríamos formando un doble suelo y puede que ahora sí que viniese una subida bastante importante tras el intento fallido que hemos visto estas últimas semanas. Nos quedaría otro escenario,
quizás volver un poquito más abajo, a la zona de los 40.000. Si volvemos a la zona de los 40.000, es bastante probable que se acabe formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Si en ese punto vemos un rebote y consigue superar la media móvil de 200 sesiones, ojito, porque esa divergencia nos está marcando que podemos ver de nuevo un repunte bastante fuerte. Y a lo mejor acercarnos a los 44.000. Luego veremos a ver qué acaba sucediendo ya con el paso de las semanas, pero nos esperaría un rebote más importante donde superaríamos los máximos que hemos visto ahora, esta pasada semana. Pero ojo, porque si por el contrario acabamos perforando los 40.000 y nos vamos a buscar la siguiente zona de soporte, los 38.500, ojito, porque aquí probablemente no se forme una divergencia en el RSI. Y eso nos marque que nos queda bastante dolor todavía en los gráficos. Fijaros que sería una caída espectacular, del 7%. A lo mejor en una semana o 2 semanas, pero de verdad que es un escenario que no descarto. El que tiene ahora mismo más probabilidad, pues yo creo que es el que quizás nos marque que pierda esos mínimos que veíamos a mitad de marzo, se forma una divergencia y veremos a ver si en ese rebote consigue superar la media de 200. Eso sería quizás el escenario más probable, pero mucho cuidado. Lo que de verdad veo con menor probabilidad ahora es que se mantenga esa caída por encima del mínimo que veíamos en marzo. Eso me parece que tiene poca probabilidad. ¿Por qué? Por la debilidad que nos ha marcado al final de esta semana, por el cierre semanal que ha dejado y por el cierre mensual que ahora vais a ver. En el gráfico semanal, fijaros la vela, es que es malísima, es malísima. Ha intentado superar la media móvil de 6 sesiones y ha corregido. Es que esto nos marca que como mínimo nos vamos a buscar la media de 70, que está a los 40.600. Es que no lo veo complicado. Seguir corrigiendo de forma importante con lo que está dejando ahora mismo en el gráfico el Dow Jones. Y es que fijaros, es que son movimientos de libro de nuevas tendencias bajistas. Y es que estamos hablando de un gráfico semanal. Coger la lectura de los últimos meses. Y es que esto sucede igual en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el S&P 500. Última subida con divergencia. Vale, tenemos una divergencia después de una subida muy importante. ¿Nos va a marcar ya una nueva tendencia bajista? No. ¿Qué nos marca esa divergencia? Debilidad. Puede ser un movimiento lateral de consolidación para continuar manteniéndonos al alza. Y en principio lo estaba haciendo bien. Fijaros, en enero volvimos al suelo e intentamos rebotar. Es que aquí vimos algo parecido. Y luego se mantuvo muy bien al alza. ¿Cuál fue el problema? Que en estas semanas que teníamos a finales de enero y principios de febrero, ya ahí nos dejaba claro que no había fuerza suficiente para seguir con la tendencia alcista. Podríamos ver una pequeñita corrección, a lo mejor a los 43.000, 44.000, para ver si entra la demanda. Pero no entró, todo lo contrario, que entró la oferta. Fijaros el volumen con las caídas. ¿Y qué hemos hecho ahora? Perder el suelo de la divergencia. De todo este movimiento lateral, justo lo contrario que teníamos aquí en el primer semestre del pasado año, que nos marcaba que íbamos a ver un repunte bastante importante en la segunda parte del año. Justamente lo contrario. Por lo tanto, ahora, pues como os decía antes, no podemos ser positivos y quizás el escenario más probable después de las caídas que estamos viendo ahora, y si ahora encima perforamos los mínimos que vimos en marzo, es que nos enfrentemos a un año como el 2022. ¿Por qué? Porque la situación en el medio plazo también está cambiando. Estamos viendo claros movimientos. Nos hemos ido a consolidar como resistencia el antiguo soporte y hemos visto un rechazo. Es que a lo mejor todo cambia una semana. Puede llegar a suceder, pero hoy, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, sábado 29 de marzo, la situación es esa. Por lo tanto, debemos mantenernos alerta. Y en el gráfico mensual, pues fijaros la vela que está dejando. Y fijaros el volumen. Fijaros el volumen y fijaros el MAC a punto de dar señal de venta. Que fijaros que la última vez que dio señal de venta fue en 2022. Y luego nos tiramos 6-7 meses con caídas continuadas muy importantes y vimos como el Dow Jones de máximos a mínimos se dejó un 22%. Ahora mismo simplemente de máximos a mínimos hemos perdido un 9,75%. Que estamos rompiendo el movimiento lateral y le estamos rompiendo por abajo y con mucho volumen y con un MAC que está dando señal de venta. Mucho cuidado, de verdad. Hay que tener mucho cuidado. En el Nasdaq, el gráfico diario, fijaros, movimiento del libro bajista. Es que esto
estamos viendo en el Nasdaq, pero es que lo comentamos muchas veces con muchas acciones y olvidaros de que esto es el Nasdaq. Imaginaros que es una acción y diríamos, tendría una tendencia alcista espectacular, apoyándose sobre la media de 70, de 200 sesiones y se mantiene muy bien. Pero vimos ya en febrero que perdía la media 70, bueno, puede ir hasta la media de 200, o sea que la consolide como soporte y continuar con el impulso, como vimos en agosto de 2024, como vimos en noviembre de 2023, es decir, mismos escenarios que hemos tenido en los 2 últimos años y que continúa con la tendencia alcista, pero aquí ha cambiado todo ya. Ha cambiado en marzo, ha perdido la media de 200, ha marcado un nuevo mínimo decreciente, ha vuelto hasta la media de 200 esta semana con un rebote muy importante, pero fijaros a final de la semana. Hemos visto una caída muy fuerte. ¿Dónde estamos de nuevo? Los mínimos que veíamos en marzo. Está consolidando como resistencia la media móvil de 200 sesiones. Lo que antes era el pilar fundamental de la tendencia alcista los 2 últimos años en el Nasdaq, ahora está siendo una resistencia. O ponemos fin a la caída esta misma semana sobre la zona de los 19.000 puntos, o ya la perforación de los mínimos que veíamos en marzo nos va a indicar que estamos dentro de una tendencia bajista en el medio plazo. Y eso, evidentemente, no es nada bueno para las bolsas. ¿Qué escenario tenemos esta semana si seguimos viendo turbulencias como así se espera? Pues es que fijaros que si perdemos los mínimos que teníamos en marzo, nos tenemos que ir hasta los 18.400 para buscar un soporte. Y si perfora esa zona, nos tendríamos que ir hasta los 18.000 aproximadamente, o incluso perderlos, donde tenemos otro soporte importante, muy cerca de los mínimos que teníamos en agosto. ¿Qué escenario quizás podría cuadrar con que ahora todavía nos quede un repunte bastante importante y a lo mejor hayamos tenido un susto, pero nos mantengamos en 2025 en un movimiento lateral con bastante volatilidad? Pues no perforar los 18.400. O quedarse los 18.500, que ahí se forma una divergencia entre la cotización y el RSI, y que quizás luego veamos un repunte y esa media de 200 sesiones ahora no actúe como resistencia, porque mientras siga actuando como resistencia, el escenario más posible es un año como el 2022. Si al final nos vamos hasta la zona de 17.800, lo que decíamos en el Dow Jones, no va a haber divergencia. Y lo que nos va a marcar es que podemos ver un rebote, evidentemente en esa zona es clave, puede haber un rebote importante, pero va a ser un rebote a lo mejor como el que veíamos por aquí. Y podremos dar continuidad a la caída, sin ver quizás un movimiento más importante que nos marque que ese 2025 va a ser lateral con mucha volatilidad, que es lo que se está escuchando por todos los lados. Es decir, ahora mismo estamos viendo por todos los sitios que, debido a las subidas que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos, que quizá en los próximos 10 años la rentabilidad media va a ser del 3%. Vale, una rentabilidad media de 3%. Esto significa que todos los años subamos un 3%, muchos lo firmarían seguramente ahora mismo, pero eso no es lo que nos está marcando. Cuando nos dicen eso, a lo mejor nos está marcando un año de una caída de un 20, otro año de una caída de un 15, el siguiente año una caída de otro 8% y luego que el mercado se empieza a recuperar. Y cuando coge los 10 años dices, vale, tiene una rentabilidad media del 3%. Ya claro, pero te has comido a lo mejor una caída del 40%. Mucho cuidado con ese tipo de gráficos. En el semanal, pues fijaros, al límite de esa media móvil de 70 sesiones que no hemos perforado en toda la subida. ¿Cuándo la perforamos por última vez? En 2022. ¿Qué estamos diciendo? Que si perfora los mínimos que tuvimos en marzo, nos podemos enfrentar en 2022. Y ahí tenemos la clave también en el semanal, con la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros el volumen, cómo ha aumentado con la caída, fijaros cómo ha aumentado. Es cierto que esta semana no ha entrado tanto volumen, pero vamos a ver esta próxima semana. Esta semana va a ser clave, va a ser una semana en la que yo creo que va a haber muchísimo volumen. Y va a ser una semana donde veremos mucha volatilidad. Yo creo que vamos a ver movimientos muy importantes y la clave la vamos a tener a final de semana. Porque si a final de semana acabamos viendo una vela de recuperación, va a ser una bombona de oxígeno quizás, para tener todavía esperanza de que sea un 2025 lateral con mucha volatilidad. Pero como esta semana veamos mucho volumen de nuevo y veamos un cierre en mínimos, va a ser, de verdad, muy preocupante. En el gráfico mensual, fijaros la vela que está dejando. Es que llevamos cayendo este mes un 7,68%. Esto es una auténtica barbaridad. Estamos cerrando y probablemente cerremos por debajo de la media móvil de 6 sesiones. No lo veíamos desde octubre de 2023. Y ese cierre por debajo de la media de sesiones fue con bastantes dudas, con una vela de indecisión. Esto no es una vela de indecisión.
Estas velas las veíamos en 2022, cuando luego continuó corrigiendo. Fijaros el MAC, a punto de la señal de venta. Fijaros el MAC en 2022. Es que es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Es que o esto reacciona rápido esta semana con ese último pánico, o va a ser muy complicado que esto se acabe dando la vuelta. Y en el SP500, pues fijaros, igual, la caída tan importante es que la lectura es muy parecida a la que decíamos en el Nasdaq. Imaginaros que esto es un índice y es una acción, tendencia alcista, impresionante, se mantiene muy bien, con pequeñas correcciones, caída fuerte, bueno, la media 200 será el rescate, un movimiento lateral que puede ser de consolidación, finalmente perdemos la media de 70, la media 200 no actúa como soporte, la perdemos, se va hasta ella, ruptura en falso. Esto es una ruptura en falso de la media de 200 sesiones. Esto es muy peligroso porque esta semana he oído hablar de la media de 200 sesiones a todo perro pichichi. Hasta los que dicen que el análisis técnico no vale para nada, todo el mundo estaba diciendo a comienzos de la semana que recuperábamos la media móvil de 200 sesiones. Eso es una clara señal en falso, que ha dado quizás alas a pensar a algunos inversores que esto iba a ser una recuperación en V, como las que hemos visto anteriormente, como la que veíamos en agosto de 2024, como la que veíamos en abril de 2024, como la que veíamos en octubre de 2023, cuando perdíamos la media móvil de 200 sesiones y luego se recuperaba. Y no, esto ha sido una ruptura en falso. Y cuando vemos rupturas en falso, el movimiento posterior es muy fuerte y eso apoya la idea a que sigamos viendo correcciones y perdamos los mínimos que hemos visto a mitad de marzo. Y ahí se nos plantean nuevos escenarios. El primero, que sería el que menos probabilidades tiene por todo lo que estamos comentando, que es que se mantenga en los mínimos que veíamos en febrero. Ese escenario yo creo que es el que tiene con diferencia menos probabilidades. Si nos vamos al segundo escenario, nos tendríamos que ir a los 5.400, ese soporte que teníamos en septiembre. Es una zona muy interesante, y yo creo que va a ser una zona clave en la que quizás vayamos cayendo. Y ahí sea el típico sitio en el que veamos que eso es un muro de contención y en el que si se rompe, se acelere aún más la caída. Y veamos que se acaba yendo hasta la zona de los 5.100, 5.200. Cuidado con los 5.400. Si se va hasta los 5.400, podemos llegar a ver alguna divergencia. Y nos puede dar quizás la idea de que podemos ver un repunte importante y empezar a valorar la media de 200 sesiones como objetivo a superar para pensar en ese repunte más importante, volver a los 6.000, 5.800. Pero si se va hasta los 5.400, volvemos hasta la media de 200 y no la consigue superar, esto se va para abajo. Y el tercer escenario, que sería perder los 5.400. Si pierde los 5.400 y nos vamos hasta los 5.200, 5.150, cuidado, porque ahí es probable que no veamos divergencia. Y ahí va a haber mucho riesgo, ahí va a haber mucho pánico y ahí va a haber muchos inversores que van a decir esto de los indexados donde me aseguraban un 8% de rentabilidad todos los años, a lo mejor no funciona tan bien. Porque echar la vista atrás y fijaros que ahora mismo estamos como en julio aproximadamente del pasado año. Todos los inversores que hayan entrado por aquí, fijaros, vamos a ponerlo desde septiembre hasta febrero, no están ganando dinero. Si ahora mete otro castañazo todo esto, cuidado porque algunos van a replantear si lo que les han contado que era la panacea es verdad o es mentira. Vamos con el semanal. Fijaros, teníamos divergencia, perdemos el soporte de esa divergencia. Está más que roto, pero es importante, pero fijaros el volumen en la caída, fijaros que habíamos rebotado. Parecía que bueno, intentamos superar medias sesiones, pero ha actuado como resistencia y hemos visto que ese suelo que teníamos en la divergencia, me da igual los 5.700 que los 5.782, ha actuado ahora como un muro y a partir de ahí hemos visto la corrección. Es muy negativo todo esto, es muy pero que muy negativo, solo nos invita a pensar a que esta semana seguiremos corrigiendo, veremos a ver hasta dónde corrige para ver si todavía tenemos alguna esperanza de dejar de ser tan negativos. Y en el gráfico mensual, pues la vela es terrible, nos queda una sesión, veremos a ver si se nos aparece la Virgen y esto se da la vuelta y dejamos de ver una vela tan negativa, pero por el cierre del viernes es que la situación es todo lo contrario, es que el SP500 a las 9 de la noche, hora española, cerró en un menos 1,97 y en esa hora posterior del aftermarket
continuó corrigiendo, acabó perdiendo un 2,40%. Es que la situación es muy negativa, sinceramente. Fijaros el volumen. El volumen es altísimo este mes. Y el MAC a punto de dar señal de venta. Probablemente cuando abramos abril y veamos la nueva vela, veremos ese cruce. O se recupera de forma espectacular en la primera semana o veremos el cruce. Lo mismo que tuvimos por aquí. ¿Dónde? En 2022. Poco más tenemos que aportar. Si es que la misma lectura que tenemos en el Dow Jones y en el Nasdaq. No me voy a repetir. Vámonos al Bitcoin. Y está haciendo el movimiento que estábamos esperando. Se va hasta la media de 200, un titubeo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero vemos que no puede con la media de 200. Está haciendo lo mismo que los índices americanos, el Bitcoin. ¿Qué apunta todo esto? A esto. A buscar el techo que teníamos entre marzo y noviembre de 2024. Veremos a ver esa zona, se actúa como soporte y conseguimos mantenernos sobre ella. Si lo hace, pues podríamos llegar a pensar incluso que a partir de ahí tenemos un repunte muy importante, a lo mejor buscar los 90.000, pero si pierde esa zona, cuidado, nos metemos en todo este movimiento lateral y aquí va a ser ya movimientos de altísima volatilidad, entre los 73.600 y los 56.000. Y va a ser complicado ya que volvamos a superar los $90.000 del Bitcoin. En el gráfico semanal es que se ve muy bien, que no tiene muy buena pinta, la verdad. Se ve muy bien. Fijaros, se pide a buscar la media 70, que ahora mismo está en ese techo que decimos. Sobre los 71.000, 72.000. Y el gráfico mensual, pues fijaros, esta semana hemos intentado ver que rebotaba, pero al final todo apunta a que el cierre mensual va a ser negativo de nuevo, por debajo del mes anterior, y eso va a invitar a pensar a que vamos a seguir corrigiendo. Pues vamos, el petróleo. Pues fijaros que hemos visto ese rebote hasta la media de 200 y de 70 sesiones y decíamos, esta es la zona, movimiento lateral, se sienta a gusto el petróleo y ahí no va a marcar ni aumento de la inflación, ni recesión, ni historias. Ahora mismo, viendo que ha cerrado por encima de la media de 200 y de 70 sesiones, pues quizás no descartaría un último impulsito, a lo mejor a buscar la antigua directriz bajista que tenemos desde abril, es probable, puede ser, sobre los 74,5, 75 aproximadamente. Pero ya estamos en zona desde la cual es más probable que acabemos viendo una corrección por debajo de donde estamos ahora, que nos mantengamos bastante tiempo por encima de esa zona donde estamos ahora mismo. Si evidentemente vemos que supera los 75, cuidado, porque ya sí que sí podemos ver impulsos importantes hasta la zona de 80. Pero de momento yo me movería en ese escenario. Lo del oro está siendo espectacular. Y es que ahora mismo hay mucha gente diciendo que el oro es es una maravilla y la verdad que lo está haciendo muy bien. Y la verdad que es que no se puede poner ninguna pega. Y es que la tendencia alcista es espectacular. Pero a mí lo que me preocupa realmente del oro no es si está muy sobrevalorado o no está muy sobrevalorado. Seguirá manteniéndose al alza o no. Es lo que decíamos antes con esos datos que habíamos hablado de Twitter. Es ¿qué nos está diciendo el oro con toda esta subida? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está descontando el oro que no sabemos? Esto es la punta del iceberg. Toda esta subida del oro. Nos estará anticipando una guerra mundial espectacular. Nos estará anunciando un default de algún país que es de las grandes potencias ahora mismo. ¿Qué nos está anunciando el oro? Porque no es una tendencia alcista normal. Es brutal la subida. Estos son compras y compras y compras y compras y compras de oro. Y probablemente antes de ver el final acabaremos viendo una subida muy vertical en el oro. Porque de momento es simplemente una tendencia alcista muy pero que muy buena. Y el final de esas tendencias alcistas muy muy buenas se ven con una subida muy vertical. Una noticia donde se ve por qué se estaba comprando oro y digan todos los inversores, yo la tengo que comprar el oro. Se van todos a comprar oro, hagamos el techo y a partir de ahí ya empieza a corregir. Y todavía eso no está sucediendo, por lo tanto, pues vamos a dejar que siga manteniéndose el alza. El VIX, lo veníamos comentando en las últimas semanas, lo que estamos viendo en el VIX era diferente a lo que teníamos en los últimos meses, en los últimos años. ¿Por qué? Porque lo que hemos apreciado en los últimos años, cuando veíamos correcciones importantes, en una semana se disparaba el VIX, dejábamos una vela como la que teníamos aquí en agosto de 2024, o como lo que veíamos, fijaros, en diciembre de 2024, y luego posteriormente seguíamos el movimiento lateral, pero ahora parecía que estamos marcando una nueva tendencia alcista, que estábamos varias semanas con el VIX al alza. Eso era muy peligroso, eso podía cambiar la tendencia en las bolsas en el medio y largo plazo. Fijaros, se mantiene al alza, un par de semanitas ahí en un lateral, se relaja el VIX
y esta semana de nuevo para arriba. Esto puede seguir haciendo así. Y que a lo mejor no se dispare el VIX. Vamos a ver esta semana, a ver qué acaba sucediendo con ese miedo que se espera. Pero es muy peligroso, porque parece que está cambiando la tendencia. El VIX lo normal es que esté en un lateral, se dispare por un riesgo que haya y vuelva a estabilizarse. Cuando el VIX tiene una tendencia alcista que se mantiene durante semanas, es muy, pero que muy peligroso. Así que bueno, creo que las conclusiones están bastante claras. En Europa, pues me da la sensación que estábamos donde estábamos en Estados Unidos hace un par de meses, un mes y medio, donde decíamos que se está empezando a complicar la vida y que veíamos claras señales de debilidad, pero todavía no había llegado ese dolor a los mercados, como sí que ha llegado ahora. Sin embargo, en Estados Unidos, pues llegó ese dolor, parecía que íbamos a rebotar esta semana, a principios de semana, venga que superamos la media móvil de 200 sesiones, venga que estamos igual que hemos visto en anteriores caídas durante los 2 últimos años y venga que ahora viene un rebote nube. Y llegó el jarro de agua fría. Y la vuelta a la realidad a final de esta semana. Un cierre semanal así y un cierre mensual como apunta que va a ser es muy pero que muy negativo. Y a lo mejor vemos un rebote a principios de abril cuando pase ese miedo, sí, pero ¿qué va a mandar a finales de abril? La vela anterior, y la vela anterior que va a dejar el mes es muy negativa y dar la vuelta a esa vela nos va a costar mucho. ¿Hay veces que se ve? Sí, pero la probabilidad de que se vea es muy baja y en el sistémico jugamos con probabilidades, no hay nada a ciencia cierta, nada, absolutamente nada, aunque parezca muy negativo todo lo que estamos viendo ahora mismo, no hay nada a ciencia cierta. Por lo tanto, ahí es donde nos tenemos que mover ahora mismo, quizás en ese escenario que tiene una mayor probabilidad y a partir de ahí pues ir rebalanceando esas probabilidades para ver hacia dónde se podrían acabar moviendo los mercados. Así que bueno, creo que las conclusiones están muy claras. Esta semana va a ser totalmente clave, probablemente para lo que nos espere durante todo el año 2025. Y bien, vamos a continuar con vuestras acciones, las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, ya lo sabéis, es vuestra sección. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es CaixaBank. Fijaros cómo hemos visto una nueva subida esta semana, donde nos acercamos a los máximos que teníamos la semana anterior, pero hemos visto un claro rechazo en esa zona y tenemos un soporte en la zona de los 7,14, 7,13,8 lo hemos situado. Fijaros que ahí es donde está la clave. Si a partir de esa zona vemos que la perfora, cuidado, porque en la última subida que veíamos esta semana, el RSI ya no conseguía superar la zona de 70, nos marcaba que teníamos debilidad y si acaba perforando los 7,14 nos puede marcar una caída mayor. Por debajo tendríamos el soporte los 6,82, pero no descartaría irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Podría ser el comienzo de una nueva tendencia bajista. ¿Rompería toda la tendencia que llevamos viendo desde principios de año? No, pero podría ser esa corrección tan importante que parece que no llega sobre todo al sector financiero. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Logista, que era una de esas acciones que analizábamos esta semana cuando veíamos esas acciones que nos estaba proponiendo InvestingPro dentro de todas sus estrategias. Ya lo sabéis, lo comentábamos esta semana. InvestingPro tiene diferentes estrategias donde lo que nos está diciendo es que según su inteligencia artificial estas acciones lo pueden acabar haciendo mejor que su benchmark. En el caso de Logista era el IBEX 35. Y las va añadiendo a esa cartera que tiene. Teníamos un vídeo esta semana donde lo explicábamos a la perfección todo eso, por si queréis verlo. Y decíamos cuando analizábamos Logista que una de esas acciones que seleccionábamos dentro de las que nos proponía InvestingPro, que teníamos un techo muy importante de los 28,87 y que era totalmente vital superar esa zona para pensar que podemos conseguir mantenernos al alza. Lo hemos superado esta semana. La pena, podríamos decir, es lo que sucedió en la sesión del viernes, donde acabamos viendo una vela bastante negativa, con una mecha muy larga por arriba. Y ahora queda dudas de si no vamos a ver una vuelta hasta ese techo, los 28,80, y ver si ahora actúa como soporte. Si consiguiese actuar esa zona como soporte y volvemos a repuntar, pues puede que todavía nos quede bastante movimiento al alza y ha sido un movimiento de consolidación para continuar con el impulso. Tampoco descartaría una vuelta hasta la zona de los 28,50 y creo que nos lo podíamos permitir, podríamos decirlo, volver hasta esa zona y a partir de ahí mantenernos al alza. Si pierde los 28,50, cuidado, porque esto podría acabar siendo una ruptura en falso. La cotización de Nike, yo creo que para analizarla mejor, como veis el gráfico diario tenemos una clara tendencia bajista donde parece que nos cuesta encontrar ahora una zona de soporte. Para analizarla mejor nos vamos a ir al mensual.
Fijaros, hemos perforado este mes, o lo estamos haciendo, le queda la sesión del lunes, la media móvil de 200 sesiones. Eso no lo hemos visto en Nike anteriormente. Eso por un lado nos marca que la cotización está muy deteriorada, eso yo creo que lo podéis ver todo simplemente viendo el gráfico, pero que la situación es muy negativa y que podría continuar manteniéndose a la baja. Y de hecho, fijaros que la siguiente zona clara de soporte la podríamos encontrar muy cerca, en los 59, donde estaba ese techo que veíamos en 2015 y muy cerca de los mínimos que veíamos en 2020. Si acaba perforando esa zona, nos podríamos ir a buscar los 54, el techo que teníamos en 2017 y luego ya los 45,71. Yo creo que entre los 60 y los 45 es una zona donde puede haber un claro movimiento lateral. Yo ahora, con la caída que estamos viendo y con el altísimo volumen, mi opinión, no la tocaría para nada y la dejaría que siguiese cayendo a ver hasta dónde nos lleva. Seguimos con AMD, fijaros, la analizábamos, la hemos seguido muy de cerca en los análisis diarios y fijaros como decíamos que estábamos en una zona muy importante de soporte, que era los 100, y que desde esa zona quizás invitaba a pensar a que el rebote iba a ser más importante que lo que veníamos viendo en las últimas semanas y que quizás superaríamos la antigua directriz bajista. Y lo hemos visto. Y decíamos, el objetivo puede estar en la media de 70. Y se ha ido hasta la media de 70. Y decíamos, pero para venir a ver un rebote más importante, a lo mejor acercarnos a ese gap que tenemos pendiente, los 126 o incluso el gap en los 122, debemos volver hasta la directriz bajista, consolidarla como soporte y a partir de ahí repuntar de nuevo. Y de momento ahí estamos. ¿Dónde está el riesgo? En que volvamos a perforar esa directriz bajista. ¿Eso que nos marcaría? Que sigue el dolor. Pero en este nuevo dolor podríamos encontrar una divergencia importante, donde también nos podría dar opción a ver un rebote más importante en el gráfico. Por lo tanto, esta semana es clave para ver si se mantiene sobre la media, sobre la directriz bajista, y vemos ese repunte a cerrar uno de los dos gaps que tenemos pendiente, los 122 y en los 127, o si por el contrario vamos a continuar con la corrección y esto se convierte en una ruptura en falso, como ya habíamos visto por aquí. Y luego dimos claramente continuidad bajista a la cotización. Seguimos con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo hemos perforado ahora la media de 200 de 70 sesiones y estamos viendo aquí un cruce a la baja de la media de 70 con la de 200 muy negativo. Eso que nos indica que estamos en una clara tendencia bajista. Fijaros cómo se frenó la caída en marzo en el gap que teníamos por aquí pendiente y ahora parece que nos vamos directos de nuevo a esa zona. Pero si estamos dentro de la tendencia bajista, no descartaría volver a buscar la zona de los 51, que ya la veíamos en septiembre. Por lo tanto, cuidado porque de momento no pinta demasiado bien ni hay señales de que ahora mismo se vaya a dar la vuelta. Si seguimos con SLE, que es la siguiente de las acciones, pues bueno, era una acción que la venía haciendo muy bien desde enero. Es una acción que podemos pensar que puede llegar a ser defensiva y las acciones defensivas yo creo que lo han hecho bastante bien. Yo creo que no se han contagiado tanto de las caídas como otras acciones que habían estado bastante sobrevaloradas y hemos visto un rebote bastante importante. Me parece que rompe la tendencia bajista que llevamos viendo desde 2023. Ahora, ¿dónde va a estar la clave? En ver que se consolida sobre esa media móvil de 200 y de 70 sesiones que anteriormente ha actuado como resistencia y que ahora actúe como soporte. Ahí va a estar la clave. Llegará la corrección y ahí habrá que buscar si actúa como soporte o no. Que no actúa como soporte, pues esto quedará como un simple rebote importante para continuar con la tendencia bajista. Se ve muy bien en el gráfico semanal y mensual. Fijaros, toda la tendencia alcista, la rompemos, nos mantenemos a la baja, haremos un rebote muy fuerte, pero nos acercamos a la media 70 de 200. Vamos a ver si tenemos fuerza suficiente, simplemente es un rebote para continuar corrigiendo. Seguimos con Puig Brown, fijaros. Hemos visto que perforaba ese soporte a los 17,90 aproximadamente, la zona de los 17 también, donde teníamos el suelo de enero. Y ahora pues parece que rebotaba esta semana. Pero lo que vemos claramente es que estamos en una tendencia bajista. Hemos perforado una zona de soporte, podemos volver a ella, consolidar como resistencia y continuar corrigiendo. Cuidado con ver rebotes, pensar que vamos a ver una subida muy fuerte y nos pille a pie cambiado. De momento me parece que la situación es negativa. No tenemos señales de que esto se pueda dar la vuelta de momento, de forma clara. No hay ni divergencias, ni señales claras, como os digo, de que vayamos a ver un cambio en la tendencia bajista que estamos viendo ahora mismo. Seguimos con MicroStrategy. Fijaros, vimos una subida muy fuerte. Esto es, excepto la semana, es alguna acción así.
Subida muy espectacular. Aquí, buah, subir a las nubes, es una maravilla, vale. Se acaba la euforia, vemos un movimiento lateral. En ese movimiento lateral surgen dos opciones. Es consolidación para seguir subiendo o es distribución. Ahora estamos en ese punto clave. La media de 70 no ha actuado como soporte. Negativo. Nos vamos a esa probabilidad mayor de ser un movimiento de distribución. Nos vamos hasta la media de 200, rebota. Bueno, intentamos superar de medio la media de 70. La superamos. Volvemos a estabilizarnos en ese porcentaje. Distribución o consolidación. ¿Qué ha pasado? Que a final de la semana volvemos a perder la media de 70. Una caída del 10%. Muy negativo. Ahora el porcentaje de probabilidad de que sea un movimiento de distribución y acabar perdiendo todo lo ganado es más grande. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Vamos a ver si la media de 200, vuelve a actuar como soporte. Pero si la perfora, ahí ya creo que la probabilidad sería muy alta. Y Tesla, la última de las acciones, y fijaros que aquí pues está la clave, o se ve con claridad todo lo que ha pasado en los mercados. En octubre, noviembre, Trump gana las elecciones, se dice por todos los sitios que Trump nunca va a dejar caer a los mercados y todas las acciones que rodean a Trump y a su presidencia vuelan. Todas las acciones relacionadas con todo ese apoyo que iba a dar Trump a la economía vuelan. Se pasa la euforia, empezamos a hablar de aranceles, a lo mejor no es tan bonito, empiezan a decir que es que a lo mejor Estados Unidos necesita una recesión para limpiar todo aquello que no es necesario y toda esa subida se acaba borrando y volvemos al punto de partida. ¿El problema? Pues que ahora da la sensación de que lo que antes estaba actuando como soporte para darnos pie a esa subida, ahora está actuando como resistencia. Y si le damos la vuelta al gráfico, eso significaría que nos podemos encontrar con una futura tendencia bajista en el medio y largo plazo. Porque la media de 200 está actuando como resistencia y antes actuaba como soporte. Y eso nos puede marcar que podemos continuar con la caída. Que a lo mejor nos vamos a buscar los 190. O a lo mejor la zona de los 160. Y 166. Un movimiento lateral que tenemos por aquí. Por lo tanto, pues bueno, creo que es el gran reflejo de lo que hemos tenido en las bolsas en los últimos meses y que, bueno, pues la parte psicológica ha sido totalmente clave, todo ese ruido, todas esas películas que nos han ido vendiendo a final de año, donde se decía que gracias a Trump ya nunca va a caer la bolsa. Y esto lo hemos comentado y hemos dicho, es muy peligroso que la gente, los inversores, solo se mantengan dentro de la inversión dentro de la bolsa con la única excusa de que hay un presidente que no va a dejar caer la bolsa. Eso es muy peligroso y se está viendo con este tipo de acciones y en realidad también con los índices americanos. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que nos ha dejado un buen planteamiento para lo que nos espera la próxima semana. Ya lo sabéis, tenemos varios escenarios por vivir esta próxima semana, donde cada uno tiene una probabilidad diferente y el desenlace que veamos va a ser totalmente clave. Si al final llega el dolor a los mercados de nuevo, como ya veíamos a principios de marzo, pues es probable que nos vayamos a esos escenarios más negativos y quizás, como os digo, como os he dicho, ese escenario de volver a ver un 2022 sea bastante alta su probabilidad o incluso que nos espere algo peor. Por lo tanto, es un momento de ser realmente cautos, es un momento de no estar totalmente pensando que ya, bueno, como hemos visto una caída importante de un 15%, un 12%, pues ya aquí hay que empezar a comprar y empezar a hacer cartera. Cuidado, ¿vale? Cuidado, porque la situación de los mercados nunca se sabe hasta dónde se puede llegar a complicar. Y muchas veces hay que esperar a ver una vuelta, a ver que se consolida el rebote y que podemos seguir manteniéndonos a alza. Y es que el reflejo más claro lo hemos tenido esta semana. Si habéis seguido los análisis diarios, en la sesión de lunes decíamos, se está haciendo muy bien ahora mismo la bolsa porque está superando la media de 200 sesiones, pero todavía no es razón suficiente para pensar que ya vamos a ver una recuperación en V. Es la clave, superar la media de 200, pero necesitamos ver que se consolida como ella. Y hay un dicho en los mercados que se suele conocer, que es que a principios de la semana, a principios de la sesión también, a principios del mes también se podría incluso llevar, entran quizás los inversores menos experimentados y entran pensando que a lo mejor en este caso vamos a ver una subida, pero al final de la sesión, al final de la semana, al final del mes es cuando se ve esos inversores más experimentados como quizás marcan el movimiento real
de los mercados, y creo que esta semana lo hemos visto bastante claro. Superábamos la media de 200 sesiones, todo era maravilloso por todos los lados, recuperamos la media de 200 sesiones, eso es muy importante. Como os decía antes, gente que en la vida habla de análisis técnico, hablaba de la media móvil de 200 sesiones, estamos un par de días por encima de ella, al final de la semana vuelta a la realidad, tenemos susto y cerramos la semana por debajo de la media móvil de 200 sesiones y acabamos viendo una semana con una vela muy negativa. Y a todos esos inversores más nerviosos, que tienen más prisa, que han entrado a comienzos de la semana porque no se querían perder ese rebote, porque en anteriores ocasiones se lo han perdido porque han entrado un par de días o 3 más tarde, acaban pillados al final de la semana y que acaban pasando un mal fin de semana durmiendo mal por la noche. Por lo tanto, como no queremos dormir mal, creo que en eso estamos todos de acuerdo, vamos con calma. Que como hemos comentado también, si la bolsa viéramos que se empieza a recuperar de forma firme, ya lo sabéis, es que la tendencia es brutalmente alcista. Por lo tanto, si esa tendencia brutalmente alcista se mantiene, pasaríamos por ese primer rebote, vale, nos perdemos un 5 o un 6% de subida, no pasa nada. Tenéis que fijaros lo que ha subido la bolsa desde agosto del pasado año, donde veíamos el último gran susto. Ha sido espectacular lo que ha subido. Si nos hubiéramos perdido justo la caída entera y hubiéramos esperado entrar en el máximo, hubiéramos seguido obteniendo una rentabilidad bastante importante. Por lo tanto, pues bueno, creo que es el momento de ser cautos en los mercados ahora mismo, porque parece que se están perdiendo esas tendencias principales y creo que son los momentos en los que quizás hay que tener un mayor peso en el mundo de la inversión, tener esa mente fría y actuar quizás de la forma más cauta posible. Repito muchas veces, muchas veces, pero de verdad que es totalmente clave. Esta semana, ya por último, os comento, me dejabais un comentario en el canal de YouTube, me hizo bastante gracia, porque me decíais uno de vosotros: siempre que estoy pensando en entrar en una acción, me cojo, me pongo un vídeo tuyo, voy a ver que hablas de ella y luego nunca quiero entrar en ella después de lo que te escucho hablar. Y es que es verdad, yo os lo decía, digo, es verdad que hay muchas veces que soy muy negativo, pero muchas veces la experiencia lo que me ha dicho es que cuando tomamos decisiones en caliente y decimos, bah, esta es la mía, luego es que acaba saliendo muy mal. Y muchas veces hay que entrar con calma, a lo mejor no ser tan ambiciosos de esperar una rentabilidad brutal y ser el más listo de la clase, y a lo mejor pues ser un poquito más, estar en ese punto medio, no llevarnos quizás ni el premio gordo ni quizás la caída más importante. Así que bueno, yo creo que son aprendizajes que vamos haciendo con el mundo de la inversión y yo llevo ya unos cuantos años dentro de este mundo, de verdad, y es que no dejas nunca de aprender y cada día es una lectura y cada movimiento es una lectura mayor. Por lo tanto, yo creo que se hace mejor inversor cuantas más lecturas te llevas muchos golpes también, te llevas también grandes alegrías. Cuando te llevas alegrías, yo creo que hay que saber diferenciar la parte que evidentemente has tenido de suerte y la parte que es de haber tenido una buena lectura, y eso el tiempo te lo acaba dando. Así que nada, ya finalizamos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Los que sois miembros del canal, hoy tendremos un nuevo vídeo donde veremos esa operativa con 3 acciones, y los que no sois miembros del canal, pues mañana nos veremos de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.